Bienvenidos a otra charla del curso básico de cardiopatías congénitas. Mi nombre es Mateo Ríos y en esta oportunidad lo que vamos a pasar a conversar es sobre la clasificación de las cardiopatías congénitas. Y uno se preguntará por qué la necesidad de clasificación y la necesidad es evidente. Las cardiopatías, ya como mencionamos, son un grupo amplio y heterogéneo. Esto hace que el abordaje global o general sea muy difícil si no establecemos ciertos patrones de análisis. Es decir, el objetivo de clasificarlas lo que nos va a determinar es una manera práctica y comprensible para abordarlas y en esto ejecutar acciones o eventualmente hacer un análisis comprensible de la situación. Y también, otra cosa que tener presente es que la clasificación que nosotros hagamos no necesariamente es la única clasificación. Existen distintos tipos de clasificación según la perspectiva, dependiendo del enfoque que nosotros les estemos dando al análisis de las cardiopatías. Es así que a modo de ejemplo podemos recordar que cuando hicimos embriología estaba esta clasificación extraído del Mossy Adams en donde se clasifican las cardiopatías en base al sitio en donde fue afectada la embriogénesis cardíaca y de ahí podemos agrupar las cardiopatías en base a dicha alteración. Es así que existe la clasificación anatómica también, y la clasificación anatómica es la más conocida y es la más utilizada, y sobre todo es la utilizada en los estudios estructurales, básicamente el ecocardiograma y otros más, en donde habitualmente se escribe el situs, la posición del corazón, el número y la relación de las cavidades cardíacas, las conexiones venosas, las conexiones aurículo-ventriculares, las conexiones ventrículo-arteriales y el septum interauricular, septum aurículo-ventricular y septum interventricular. Y es allí que podemos tener alteraciones a nivel de cada uno de estos sectores. Y estas alteraciones podrían estar aisladas o habitualmente, como ocurre con muchas cardiopatías, pueden estar combinadas. Por ejemplo, la alteración del situs y la posición cardíaca puede estar asociada a una afectación del retorno venoso y a un defecto auriculoventricular y a alteración de la salida o el número de las arterias. Y aquí es que usamos otro concepto que es el de la complejidad. Si se asocian muchos sitios de afectación, lo que nos va a dar es el nivel de complejidad. Que esto probablemente, como decía, si se asocian muchos, vamos a tener una cardiopatía de lo que denominamos complejo. Habitualmente las cardiopatías simples son defectos en un sitio solo. Por ejemplo, en el caso del esquema que estamos mostrando a la izquierda, es una comunicación interventricular, es un defecto en la formación del septum interventricular, y esto se denomina simple porque está solamente este defecto, no asocia a otros, y habitualmente a la hora de reparar este defecto es relativamente sencillo el procedimiento. En cambio, tenemos otras cardiopatías en las cuales se asocian muchos sitios de alteración, y si se ponen a hacer el análisis que hacíamos del anatómico, como decíamos, aquí lo que vemos básicamente es una comunicación interauricular, una comunicación interventricular, una obstrucción subvalvular pulmonar, una hipoplasia del anillo pulmonar, una estenosis pulmonar. Todo esto se junta haciendo un complejo, y este complejo, como algunos ya se habrán dado cuenta, este complejo es denominado bajo la cardiopatía que se conoce como tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot no incluye la CIA, pero sí incluye el resto de los defectos y la hipertrofia del ventrículo derecho, que ahora no viene al caso, pero en otras clases vamos a analizar la tetralogía de Fallot como cardiopatía. Otra forma de clasificarlas es si estamos ante un corazón biventricular o un corazón univentricular. Esta es una clasificación puramente anatómica y también con implicancias quirúrgicas. Lo que quiere decir es que existe una masa ventricular indivisible, ya sea porque hay un ventrículo que está bien formado y el otro es un ventrículo rudimentario o hipoplásico, o la masa ventricular tiene un defecto, por ejemplo, un defecto interventricular muy amplio que hace imposible dividir el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, y esto establece que sea imposible la separación de la circulación pulmonar de la sistémica, es decir, a cada circulación otorgarle un ventrículo. Es en estos pacientes, es en estos casos que siguen lo que se llama camino univentricular, ¿sí? El corazón univentricular sigue el camino univentricular, que son cirugías programadas, que el fin de esta cirugía es lograr que ese ventrículo único, pongámoslos entre comillas, en realidad, porque puede, por ejemplo, como decíamos, pueden ser dos ventrículos con un defecto septal muy grande, pero es que ese ventrículo único
se va a dedicar o se va a abocar a bombear sangre únicamente hacia la circulación sistémica, y la sangre que va hacia la circulación pulmonar lo hace en forma pasiva a través de conexiones que se hacen de las venas sistémicas con el circuito pulmonar, lo que se denomina fisiología de Fontan. Algunos conocerán de esto, otros no, eso no importa porque después va a venir la clase de Fontan en donde vamos a hablar sobre esto. Ahora vamos a hablar de fisiología univentricular y fisiología biventricular. La fisiología univentricular no es lo mismo, como decíamos, el corazón univentricular o la anatomía univentricular. La fisiología univentricular es un concepto que es una clasificación funcional más que anatómica, ¿sí? Lo que este concepto nos dice es que existen dos condiciones. Existe una mezcla completa de los retornos venosos sistémicos y pulmonar en algún sitio de la circulación, ¿sí? Y que la masa ventricular que eyecta ese retorno venoso mezclado lo hace hacia ambas circulaciones, tanto pulmonar como sistémica. Es decir, se mantiene la circulación en paralelo que habíamos visto en clases anteriores. Y bajo este concepto de la circulación en paralelo es que se aplican los conceptos que habíamos desarrollado de que el gasto cardíaco manejado por la masa ventricular, ya sea un ventrículo o dos ventrículos, se combina para el circuito pulmonar y sistémico, y de aquí podemos establecer en base al flujo pulmonar y flujo sistémico, el QP y el QS, la saturación aproximada que puede tener el paciente a nivel sistémico, y esto de hablarnos de cuántos flujos de más o de menos puede estar pasando por los pulmones. Y a través del control de las resistencias, tanto pulmonares como sistémicas, se puede controlar el QP-QS para lograr lo que se denomina una circulación balanceada. En la fisiología biventricular existen dos ventrículos independientes que reciben sangre en forma independiente de un circuito, sea el circuito venoso sistémico o el circuito venoso pulmonar, y los eyectan hacia otro circuito, sea el circuito pulmonar o el circuito sistémico. Estos ventrículos no comparten la circulación, pero esto no implica que puedan existir defectos o malformaciones que permitan recibir flujos adicionales del otro circuito, lo que nosotros denominamos cortocircuito o shunt, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ver algunos ejemplos para tratar de reforzar este tipo de clasificación que se denomina fisiología biventricular o univentricular. En estos dos casos, son dos casos en los cuales tenemos cardiopatías que son simples. En la izquierda tenemos una comunicación interventricular, a la derecha tenemos una comunicación interauricular, y la fisiología es biventricular. Pero vamos a pasar a analizarlos. En el caso de la izquierda, lo que tenemos es, anatómicamente tenemos una anatomía con dos ventrículos, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo, ¿sí? En el que existe un defecto a nivel del septum interventricular. Y fisiológicamente, ¿qué es lo que ocurre? El retorno venoso sistémico llega a la aurícula derecha lo pasa al ventrículo derecho, el ventrículo derecho lo eyecta hacia la circulación pulmonar, la sangre pasa se oxigena en el pulmón, vuelve por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda lo envía hacia el ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo lo eyecta hacia la circulación sistémica, con la contra de que hay una porción de ese gasto que es eyectado hacia la circulación pulmonar, o ocurre lo que denominamos la recirculación pulmonar. Y este es el contexto en el cual ocurre una fisiología biventricular, pero con un cortocircuito o un shunt que permite pasaje de sangre de un circuito al otro. En el ejemplo de la comunicación interauricular, ¿qué ocurre? El retorno venoso sistémico llega a la aurícula derecha, esto pasa al ventrículo derecho llega a la circulación pulmonar a través de la arteria pulmonar, vuelve por las venas pulmonares, aurícula izquierda, y en la aurícula izquierda la sangre puede seguir dos caminos, habitualmente pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo lo eyecta hacia el circuito sistémico, pero hay una porción de ese flujo venoso que llega a la aurícula izquierda que vuelve a pasar hacia el circuito pulmonar, pasando desde la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. En ambos casos existe una sobrecarga del circuito pulmonar de distinta entidad, pero esto lo vamos a analizar específicamente cuando veamos estas cardiopatías. Ahora, aquí tenemos dos ejemplos de lo que serían fisiología univentricular. Pero vamos a analizarlos detalladamente cada uno. En el de la izquierda tenemos lo que se conoce como atresia tricuspidia, y en el de la derecha tenemos lo que se conoce como atresia pulmonar.
vamos a pasar a analizar el de la atresia tricuspidia. En la atresia tricuspidia no existe válvula tricúspide, por tanto, todo el retorno venoso que llega a la aurícula derecha pasa hacia la aurícula izquierda a través de una comunicación interauricular, donde se mezcla en forma completa con el retorno venoso pulmonar. Esto pasa hacia el ventrículo izquierdo, que es el ventrículo único en realidad. Aquí lo que debemos destacar es que aquí sí tenemos lo que denominábamos corazón univentricular. ¿Por qué? Porque solamente tenemos el ventrículo izquierdo completo. Si se fijan, esto que parece una camareta, en realidad es un ventrículo derecho rudimentario o un ventrículo derecho incompleto. Por tanto, no aplica el concepto de darle desde el punto de vista anatómico esto el criterio de que sea un ventrículo derecho, sino que tenemos un único ventrículo. Anatómicamente tenemos un único ventrículo que es el izquierdo. Este ventrículo izquierdo que recibe la sangre bombea tanto a la circulación sistémica como a la circulación pulmonar. Y aquí entonces, no solamente tenemos una anatomía univentricular, ¿sí? Un corazón univentricular, sino que tenemos una fisiología univentricular, porque toda la sangre venosa se mezcla y es eyectada por la misma masa ventricular, es eyectada tanto al circuito sistémico como pulmonar. En este otro caso, lo que tenemos es, como habíamos dicho, es una atresia de la derecha, tenemos una atresia pulmonar, en donde existen, vamos a pasar a analizar la anatomía, anatómicamente que en realidad existen dos ventrículos. Hay un ventrículo derecho que, como ven, tiene cierta irregularidad en la pared, porque esto que implica la atresia pulmonar puede tener distintos grados de afectación de ese ventrículo, y lo que puede hacer ese ventrículo que no sea adecuadamente desarrollado como para funcionar. Pero eso no viene ahora al caso, nada más quiero destacarles que anatómicamente existe un ventrículo derecho. Y existe también un ventrículo izquierdo. Por tanto, anatómicamente tenemos una anatomía, un corazón con anatomía biventricular. Ahora, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué tipo de fisiología tiene? Tiene una fisiología univentricular. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Si tenemos dos ventrículos, hay una fisiología univentricular. Es que el ventrículo derecho no tiene capacidad de eyectar, al haber atresia en la válvula pulmonar, no tiene capacidad de eyectar sangre hacia el circuito pulmonar. Por tanto, toda la sangre que llega al lado derecho debe pasar a través de la comunicación interauricular, mezclarse en la aurícula izquierda con el retorno venoso pulmonar, ir al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo es el único que se encarga de mandar sangre tanto al circuito sistémico como al pulmonar, gracias a la persistencia del ductus arterioso, que es el único flujo real que recibe el pulmón. Por tanto, este neonato va a necesitar mantener ese ductus arterioso permeable para poder ser viable la transición a la vida extrauterina. Bueno, y ahora vamos a ver la clasificación que habitualmente se usa en la clínica, ¿sí? La clasificación clínica que nosotros hacemos es la clasificación de las cardiopatías en base a la presencia de cianosis y de si existe hiperflujo o normoflujo o hipoflujo pulmonar. Básicamente las cardiopatías congénitas las podemos dividir en acianóticas y cianóticas. Esta división claramente está en aquel concepto que nosotros decíamos. Si existe mezcla de sangre pobre en oxígeno con sangre rica en oxígeno y esta sangre es eyectada hacia el circuito sistémico, vamos a poder ver en la saturimetría del paciente si que va a existir una desaturación, lo que nosotros clínicamente denominamos cianosis por la coloración azulada de piel y mucosas, y la desaturación que vamos a ver que vamos a tratar con el saturómetro. En las acianóticas no ocurre esto. Entonces, vamos a analizar un poquito lo que es. Entonces, esta diferenciación clínica es bastante extensible, pero a su vez, dentro de la clasificada una de ellas, la acianótica y las cianóticas, podemos dividirlas en las que tienen flujo pulmonar aumentado o las flujo pulmonar normal o disminuido. Y este concepto aplica en los dos ítems. Por ejemplo, en las acianóticas podemos ver que pueden existir cardiopatías con flujo pulmonar aumentado. ¿Y qué ocurre aquí? Lo que ocurre es que parte de la sangre rica en oxígeno vuelve a pasar nuevamente por el circuito pulmonar, lo que da una sobrecirculación pulmonar, lo que se pone aquí como shunt de izquierda a derecha, que en realidad lo más acertado sería decir un shunt sistémico pulmonar. Ese shunt sistémico pulmonar lo que hace es recircular sangre que ya fue oxigenada a través del circuito pulmonar. En cambio, hay otras cardiopatías que también son acianóticas que tienen flujo pulmonar normal o disminuido, y habitualmente en este contexto están las cardiopatías obstructivas. Por otro lado, dentro de las cianóticas, también podemos dividirlas entre las que tienen flujo pulmonar aumentado o las que tienen flujo pulmonar disminuido o normal. Las que tienen flujo pulmonar aumentado, habitualmente estas cardiopatías, lo que ocurre es que la salida pulmonar no tiene obstrucción o no tiene restricción,
y el flujo pulmonar queda librado básicamente a las resistencias pulmonares, y eso va a determinar que el QP-QS pueda aumentar, y por tanto, en base a este QP-QS aumentado, existir una menor desaturación. Es decir, como ven por el color, esto es un color azul y esto es un color más violeta. ¿Por qué? El color violeta quiere decir que existe una cianosis, pero es una cianosis de menor entidad. En cambio, las cardiopatías cianóticas con flujo pulmonar disminuido, normal o disminuido, la cianosis es patente, y cuanto menor es el flujo pulmonar, más cianótico va a estar el paciente. Ahora, algo que es importante destacar, una cardiopatía cianótica no necesariamente implica que estamos frente a una fisiología univentricular. Esto no es así. La cianosis lo que implica es que existe mezcla de sangre pobre en oxígeno con sangre rica en oxígeno que llega al circuito sistémico. Pero la fisiología univentricular ya la habíamos visto. Entonces, esto es bueno tenerlo presente porque a veces puede generar confusión, ¿sí? Después vamos a desarrollar algunas de las clases, pero existe, por ejemplo, una cardiopatía, que es la cardiopatía de referencia, que es la tetralogía de Fallot, que es una cardiopatía en la que existe fisiología biventricular, porque existen dos ventrículos, ¿sí? Pero habitualmente se caracteriza por tenocianosis, ¿sí? Después vamos a verlo bien y lo vamos a desarrollar. Pero quiero que tengan presente que esta clasificación no podemos encasillar una clasificación en otra habitualmente, porque ahí estaríamos incurriendo en un error. Y bueno, y yendo un poco sobre y a lo último, yendo ya a lo último de esta clase, es, en base a las cardiopatías, viendo si es cianóticas con hiperflujo pulmonar o con hipoflujo pulmonar, ver qué cavidades pueden estar sobrecargadas, si son las cavidades derechas, o el ventrículo derecho, o el ventrículo izquierdo. Esto es sacado del Nelson, y también es otra forma de analizar las cardiopatías desde el punto de vista clínico. Entonces teníamos las cardiopatías cianóticas con flujo pulmonar normal o bajo. Si tenemos una sobrecarga del ventrículo derecho, acá podemos tener, como habíamos mencionado, la tetralogía de Fallot, también puede estar la anomalía de Epstein. En cambio, podemos tener cardiopatías con flujo normal o bajo, pero con sobrecarga del ventrículo izquierdo, y ese sería el caso de la atresia tricuspidia, como habíamos visto en el ejemplo de la fisiología univentricular, la atresia tricuspide sin obstrucción a la salida pulmonar. En cambio, en las cianóticas con flujo pulmonar, la atresia tricuspida con obstrucción a la salida pulmonar, porque si no, no tendría flujo pulmonar normal o bajo. En cambio, las cianóticas con flujo pulmonar aumentado podemos tener con sobrecarga de cavidades derechas o ventrículo derecho, como puede ser la transposición de grandes vasos o el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, y las que tienen sobrecarga de ventrículo izquierdo o mixta, como puede ocurrir, por ejemplo, en el truncus arterioso o en el ventrículo único, que es de tipo izquierdo. Por otro lado, las cianóticas, de vuelta, las que tenemos flujo pulmonar aumentado, y las que tienen flujo pulmonar aumentado con sobrecarga de cavidades derechas, ventrículo derecho, está la comunicación interauricular, de vuelta, esto lo vamos a ver en cada una de las cardiopatías y va a quedar más claro. O tenemos las que con flujo pulmonar aumentado, pero que tienen sobrecarga de las cavidades izquierdas o mixtas. Habitualmente son de sobrecarga de cavidades izquierdas, y estas son la CIB y el ductus. Y aquí les generará la duda, pero ¿cómo puede ser sobrecarga de cavidades izquierdas si en realidad el shunt es de izquierda a derecha? Esto no se preocupen, lo vamos a ver en la clase específicamente y lo vamos a aclarar. Y después tenemos las cardiopatías con flujo pulmonar normal o bajo, y podemos tener sobrecarga del ventrículo derecho, por si existe una estenosis de la válvula pulmonar, porque existe una obstrucción a la salida pulmonar, o con sobrecarga del ventrículo izquierdo, que en este caso ponemos la coartación de aorta, pero también podría ir para la estenosis aórtica. En suma, las clasificaciones lo que nos permite es ordenar y agrupar las cardiopatías que en una forma que nos lo hace práctico para su abordaje, para su análisis. Pero estas clasificaciones no son mutuamente excluyentes, y dada la heterogeneidad también que tienen las cardiopatías, incluso una misma cardiopatía, en donde en una clasificación entramos a un determinado tipo de cardiopatía, en una clasificación llegamos a un determinado lugar, esa misma cardiopatía en otra clasificación puede presentar distintas manifestaciones, es decir, por ejemplo, vamos al caso de la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es, como veíamos, si lo veíamos desde el punto de vista anatómico, tenemos todas esas características que mencionamos. Ahora, si lo vamos al par del punto de vista clínico y funcional, la tetralogía de Fallot no necesariamente tiene que ser cianótica. Por ejemplo, la tetralogía de Fallot, si no existe mucha estenosis a la salida pulmonar, podemos tener lo que se llama el Fallot rosado, y se comporta más parecido a una CIB, donde existe hiperflujo pulmonar y no existe cianosis. En cambio, las tetralogías de Fallot con una obstrucción importante al tracto de salida del ventrículo derecho pueden estar cianóticos desde el nacimiento y ponerse muy cianóticos en la evolución, porque cada vez empeora la evolución, la obstrucción a la salida pulmonar, y en ese caso
tenemos una cardiopatía que la clasificamos en el grupo de las cianóticas con hipoflujo pulmonar. Entonces, tengan presente estas cosas porque son datos importantes a la hora de pensar, razonar y analizar las cardiopatías. Espero que esta clase haya sido clara para ustedes y que puedan después aplicarlas. Tienen ejercicios en los cuales estos ejercicios son diferentes, no es multiplicación, son ejercicios con preguntas semiabiertas y donde ustedes tienen que razonar y clasificar los esquemas que se les ponen en el mismo. Bueno, nos vemos la próxima charla y espero que les haya sido de utilidad. Saludos.